Bueno, buenas tardes, jóvenes. Este es el curso de circuitos 1, ¿no? Hoy vamos a hablar de los métodos de análisis de circuitos. Entonces, con los métodos de análisis de circuitos, pues obviamente aquí está la introducción al tema. Vamos a hacer bastantes cosas. A partir de aquí yo diría que el trabajo formal del simulador se nos va a volver mucho más importante. Entonces, de esta situación, me gustaría que aquí ya determináramos y definiéramos pues muchas cosas. Y que tuviéramos de una vez, en ese caso, bien presente lo que son el concepto de manejo de nodos y el concepto de manejo de mallas. Entonces, y hacer una comparativa básicamente entre lo que es un nodo y una malla. Porque pues eso tiene un trasfondo, si es para poder, en ese caso, caracterizarlo. Noten acá un pequeño circuito, ¿no? ¿Cierto? Un pequeño circuito en donde tenemos ¿cuántas fuentes de corriente? ¿Alguien sabe? Dos. Tenemos Dos. dos fuentes de corriente. Tengo una Dos. fuente de corriente de 3 amperios y una fuente de corriente de 1 amperio. ¿Cuántas mallas potencialmente hay? Tres. Pues yo, abuelo de pájaro, veo esta que está acá, esta que está acá, esta que está acá, y si quisiera, plantearía una Hay externa. cuatro, profe. Exactamente, Cuatro. exactamente. Ya completo. Sí. Exactamente, entonces ya estamos hablando en serio. Entonces, a mí me están diciendo acá, de acuerdo a esto, que yo referencie, por ejemplo, qué valor podría tener esa resistencia en la mitad, ¿cierto? Entonces, porque aquí ya no nos están diciendo hay el voltaje de la corriente, sino hay el elemento pasivo que puntualmente se podría ubicar. Entonces, aquí ¿qué han condicionado? Pues han condicionado que exista, en el sentido de las manecillas del reloj, como hemos estado manejando todo esto a toda hora, el recorrido de la corriente. Entonces, la corriente en todas las mallas que estamos observando hace el movimiento en el recorrido de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, con esto podemos plantear unas ecuaciones de nodos. ¿Cuántos nodos hay allí? ¿O cuántos nudos, pues? Nudos como tal hay cuatro. Pero realmente les voy a decir la realidad. La diferencia entre nodo y nudo es muy sutil. El nudo ata un par de caminos. El nodo determina la unión de dos o de más de dos ramales. O sea, en ese caso, nodos, ¿cuántos hay? Dos. Dos nodos, cuatro nudos. No, señor. ¿Cuántos nodos hay? Vuelvo a repetir. Nodos hay prácticamente aquí. Hay tres. 4 nodos. Pues escuchen, nudo podría ser este con respecto a este ramal. ¿Por qué? Porque lo une. Pero nodo, tengo este que está aquí, este que está acá, este que está acá y este que está acá. ¿Cuántos puntos convergen aquí? 3. ¿Cuántos puntos convergen aquí? 3. ¿Cuántos puntos convergen acá? 3. ¿Cuántos acá? 3. ¿Aquí cuántos convergen? 2. ¿Listo? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, este ejercicio sencillamente está para plantearlo. Entonces, comencemos a revisar. Esto es sencillamente una forma de mirar las cosas. Estos temas están en ese libro. Estos temas están ya en ese libro. Y miren bien que yo los he mandado a leerlo y han estado referenciados. Esto está en el SADICU. Y está en el DORF. Está en el SADICU en el tema 3 y en el DORF en el tema 4. Entonces, para que lo tengan cuidado. Entonces, ustedes ya tienen esos libros. Entonces, ahí partamos de ese hecho. Ahora, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a resolver, en este caso, cosas con las cuales, ¿cierto? Estamos determinando formular ecuaciones simultáneas para obtener, por ejemplo, combinaciones de lo que son las leyes de Kirchhoff y obviamente lo que yo puedo plantear a nivel de corrientes y voltajes en los elementos de un circuito, en este caso, ¿cierto? Puntualmente hablando, yo podría considerar que todo sistema de circuitos, pues obviamente en todo sistema de circuitos es muy necesario específicamente tener en cuenta, ¿cierto? Que yo tenga la referencia de las corrientes y los voltajes, porque es que eso es lo que habilita realmente la polarización de un circuito. Las leyes de Kirchhoff, por ejemplo, ¿sí? De hecho, les ayudan a uno a imponer consideraciones específicas con las cuales
en este caso, ¿sí? En este caso, pues obviamente, consideremos nosotros, para poder concretar, ¿ya? Cualquier especificación en la cual nosotros podamos establecer variables que nos ayudemos a encontrar con este tipo de cosas, en este caso, y podamos puntualmente, obviamente de cierta manera, determinar por métodos de resolución de ecuaciones las incógnitas que se nos planteen desde ese punto de vista, ¿no? ¿Ya? Entonces, importante que obviamente estudiemos los métodos en los cuales nosotros determinemos un concepto de eficiencia. Nosotros nos tenemos que volver eficientes analizando los circuitos, porque a ojo de buenos cuberos, como dicen por ahí, tenemos que saber puntualmente las cosas cómo funcionan. Entonces, aquí hay una cosa que se llama el método de tensiones de nodo y el método de corrientes de malla. Entonces, esos son los métodos que vamos a analizar acá, porque esto es lo que hay que comenzar a determinar, que tiene que quedar claro. Nosotros ya hemos revisado qué quiere decir un nodo o nudo. Lo que pasa es que es muy sutil todo esto. Lo que pasa es que tienen que entender que en un punto como tal pueden hacer convergencia dos ramales de un recorrido de un circuito. O dos o tres, como en este caso. Esto mismo que están viendo ustedes acá es esto mismo que está aquí. Da igual. O sea, en otras palabras, esto ha sido una pega de cosas. En la vida real esto factiblemente sí pasa. ¿Por qué? Porque sencillamente esto pueden ser en este caso cosas laminadas para que puntualmente los elementos y los ramales de un circuito tengan conducción. Pero realmente esto por lógica se ve de esta manera. Entonces, obviamente pues esta definición ya tiene que haber quedado clara. Otra cosa bien importante que estuvimos hablando nosotros acá fue la consideración de lo que era la definición de tensiones. Nosotros hemos dicho que la diferencia de potencial entre dos puntos como tal, en ese caso hablaba de un voltaje, que en el cual obviamente pues uno determinaba, siempre se determinaba entre un par de puntos. El voltaje por lo general, específicamente siempre se toma entre un par de puntos. Entonces nosotros podríamos convencionalmente en todo sistema de circuitos considerar caídas de potencial en sus ramales donde hayan elementos. Pero también hay una caída de potencial definida desde cualquier punto del circuito, teniéndolo en cuenta como arranque al punto de referencia cero, que típicamente se le conoce como tierra. Y la tierra puntualmente también definía dentro de estos tipos de análisis un concepto de nodo. Nosotros decíamos que allí prácticamente todo tenía que tener convergencia. ¿Ya? Entonces, con esta situación, puntualmente hablando, ¿qué hemos determinado? Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros aquí de una vez? ¿A qué le llamamos tensión de nodo? Supuestamente tensión de nodo es el valor, básicamente, de tensión que tenemos en un punto de un circuito con respecto a la referencia de tierra. Entonces, por ejemplo, acá pueden apreciar ustedes lo que ha sucedido, como se ha aplicado la tensión de nodo en esta gráfica que tenemos aquí. Entonces, si nos damos cuenta un poquito, en este caso, perdón, la tensión de B sub A es referenciada desde este punto a tierra. Aquí tenemos un potencial. Y obviamente desde B tenemos otro potencial a tierra. Entonces la diferencia de potencial entre este punto y este punto es este. Entonces, cuando estamos hablando de diferencias de potencial, estamos hablando referencialmente de caídas de voltaje. Entonces, básicamente esas son cosas que son bien importantes considerarlas, porque las caídas de voltaje, los potenciales y en general todo voltaje que usted mida va a ser una variable específicamente tomada con respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, acá les voy a colocar este pequeño ejemplo. Pongan atención. Me dicen a mí, calcule las subidas y caídas de tensión en cada elemento del circuito de la figura, sabiendo que las tensiones de nudo valen B sub 1 igual a 10, B sub 2 igual a 2 voltios, B sub 3 igual a menos 4 y B sub 4 igual a 5. Miren bien. Miren, ¿están entendiendo todos en este caso? Entonces, ¿a mí qué me han dicho acá? O sea, pongan cuidado, que de este punto que es B sub 1, ¿a dónde? Hay 10 voltios, acá.
que en este caso B sub 2, que está por acá, tiene una caída de potencial de 2 voltios con respecto a tierra. Esto que está aquí es un corto, y que de B sub 3 a tierra cae menos 4 voltios, ¿ya? Y B sub 4 tiene 5 voltios. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Ya? ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo se tratará? Entonces, lo primero que tiene que hacer todo personaje que esté manejando potenciales es comenzar a revisar y a identificar nodos. Entonces, lo primero que encontramos nosotros es que este punto que está aquí es un nodo. Este punto que está acá es un nodo. Y este punto que está acá es un nodo. En otras palabras, pongan cuidado, este voltaje que está aquí está en paralelo a este, ¿cierto? Y obviamente, en este caso, esta malla que va a dar acá, con respecto a esta, está en paralelo a esta. Y al mismo tiempo, si estiramos las cosas, esta que está acá estaría en paralelo a esta. Entonces, realmente, para plantear las cosas aquí, miren bien, vamos a montar esto por las ecuaciones, pues determinarían las cosas que queremos ver nosotros. Entonces, miren bien, nosotros tenemos aquí unos puntos de voltaje. Entonces, por ejemplo, acá, B sub 4, que es igual a 5 voltios, ¿con respecto a qué? Pues obviamente con respecto a un cierto valor. Entonces yo puedo sacar en B sub, el valor de B sub A. Si en este lado, obviamente aquí yo tengo, o sea, estoy acá teniendo en cuenta que voy de más a menos. Puedes tener mucha atención. Y aquí tengo B sub 1, ¿cuánto valdría B sub A? B sub A vale la diferencia entre B sub 4 y B sub 1, o sea, 5 menos 10. ¿Cuánto vale B sub A? 5 menos 5 voltios. Entonces ya cumplimos con la primera condición, o sea, ya sabemos cuánto vale B sub A, o sea, que es esto mismo que está acá. Yo puedo encontrar cuánto vale B sub B, en este caso, pero B sub B supuestamente pues lo estoy tomando de más a menos. Entonces, si voy a decir cuánto vale B sub B, sería B sub 2 menos B sub 1. ¿Cuánto vale B sub B? Sería 2 menos 10. ¿Cuánto vale esto? 8, menos 8. Entonces ya hemos encontrado la tensión que cae en B sub B. Ahora revisamos lo que vale B sub C. Yo conozco a B sub 2 y sé cuánto vale B sub 3. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale B sub 2? Pues B sub 2 vale 2. ¿Y cuánto vale B sub 3? Menos 4. Entonces, ¿cuánto vale B sub C? 6 voltios. Pero acá está. ¿Está claro? O sea, esto cae entre este punto que está aquí y este punto que está acá. Voy a determinar ahorita de forma seguida cuánto valdría B sub D. ¿Cómo puedo plantear a B sub D? Pues B sub D vendría siendo, mírenlo bien como lo plantean acá, la diferencia que se establece entre B sub 4, ¿cierto? Menos B sub 2. Entonces, ¿cuánto vale B sub 4? A ver si lo encuentran. A ver. 5 voltios. Exactamente. Entonces acá, puntualmente hablando, en este caso, ¿cierto? Ese potencial que está ahí intrínseco, le quitamos esos 2 de B sub 2 y quedaría en 3 voltios. Y asimismo, encontraríamos a B sub E. B sub E sería la diferencia entre B sub 4 menos B sub 0. ¿Cierto? Entonces, si encontraron dónde estaba B sub 4, ¿no? Pero acá estaba. Entonces, en ese caso, si ustedes notan, ese B sub 4, o sea, la caída de tensión que ya vamos a tener en B sub E, es este punto que está aquí, que es B sub 4 menos 0. Entonces, ¿cuánto vale B sub E? 5 voltios. ¿Cuánto vale B sub F? B sub F sería 0 voltios menos B sub 3. ¿Cuánto vale el potencial acá? Menos 0 menos 4, o sea, 0 más 4, 4 voltios. Y el último, ¿cuánto costaría B sub G? Sería 0 menos B sub 4, que es el punto que está aquí. ¿Cuánto costaría esto? Menos 5 voltios. Entonces, el asunto es que cada quien se tiene que ubicar, o sea, con respecto a la medida de referencia. Básicamente es eso. Entonces, si notan un poquito, por ejemplo, aquí se podía haber perdido cualquiera. Pero no es nada del otro mundo. Vuelvo a repetir a partir de B sub D, que está como más complicado.
B sub D, ¿cómo se mide? Es B sub 4, que es este punto que está aquí, menos B sub 2, que está acá. O sea, ¿cuánto es? 5 menos 2 igual a 3. B sub E, que es este que está aquí, menos el punto que está acá, sería B sub 4 menos 0. B sub F sería 0, que está acá, menos B sub 3. Y B sub G sería 0 menos B sub 4. Y eso es todo. Entonces espero que haya quedado pues claro la forma en cómo se puede recorrer un circuito y abstraen ustedes la forma en cómo las ecuaciones se pueden implementar. Ya con esto determinamos nosotros en una malla de estas cualquier cosa. Aquí hay otro ejemplo. Mírenlo muy bien ustedes. ¿Cuántos nodos hay realmente? ¿Los escucho? Dos. Dos, B sub 2 y B sub 4 realmente, ¿sí? Porque B sub 1 y B sub 3 son realmente puntos de unión. Entonces yo no los vería realmente como un nodo. Es que técnicamente hablando yo certificaría que un nodo es un punto en el cual se pueden llegar más de dos cosas, en este caso. Entonces acá dice, en este ejemplo, calcule las tensiones de nudo en el circuito de la figura en los siguientes casos. Cuando B3 es igual a 0, o sea, en otras palabras, la Tierra está acá, la Tierra está acá, o sea, aquí cuando ya se dice que la Tierra está acá y esta es la referencia, pues eso es otro paseo. Y cuando B4 es la Tierra, ¿sí me están entendiendo la percepción que estamos colocando acá? Entonces, la cuestión sería ubicar la Tierra. Entonces, en ese sentido, el ejercicio es muy simple. Tiene dos instancias, cuando la Tierra está aquí y cuando la Tierra está acá. Entonces, en la primera instancia, cuando esta es la A, ¿sí se está dando cuenta que ese es el factor de referencia? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque todos los circuitos tienen que tener una tierra, ¿me han entendido? De hecho, yo diría que no hay circuito que no tenga tierra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Alguna duda, jovencitos? Bueno, No. nadie me contesta. No, profe. Bueno, entonces ahorita asumamos que la Tierra está donde estoy señalando con la mano. Vamos a calcular las diferencias de potencial entre los puntos del circuito. Como primera medida, por ejemplo, yo voy a calcular B sub 2 menos B sub 3. Por ejemplo, si sabemos que B sub 3 es 0, entonces ¿cuánto es B sub 2 menos B sub 3? Vale 10. ¿Sí está claro? Es 0. ¿Sí está claro? Entonces B sub 2 vale 10. ¿Sí entendieron lo que estoy planteando? Sí. Profe, ¿lo puede explicar otra vez? ¿Cómo, perdón? ¿Puede explicar otra vez? Voy a repetir. Estoy asumiendo que este punto de referencia es 0. Entonces voy a sacar el potencial que cae en B sub 2. Yo el potencial que cae en B sub 2 lo puedo sacar, en este caso, como la diferencia de voltajes. En ese sentido, ya vamos a mirarlo. No puede ser. Bueno, sí se puede montar de B sub 3 menos B sub 2, pero ¿cuánto vale B sub 3? Vale 0 menos 10. Porque es que lo tomaríamos así. Por eso tomaría B sub 2 menos B sub 3. Porque estoy tomándolo de más a menos. Para poder llegar y decir yo B sub 2 menos el voltaje que cae en B sub 3. Pero como el voltaje que cae en B sub 3 es 0, entonces sería B2 igual a 10. Entonces yo ya tengo B2. Entonces, lo que cae en B2 vale 10. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, entonces, en este caso, ¿cuánto costaría B1? Perdón. ¿Cuánto costaría B1 menos B2? Pues yo ya sé cuánto vale en este caso ese valor. Yo ya sé que acá B1 menos B2 es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale B2? Vale 10. 10. Entonces, B1 que vale 5, mírenlo acá, le quito el B2 que está acá que vale 10. ¿Cuánto queda costando B1?
pues en este caso, si están bien, si están notando, 5. menos 5. En otras palabras, ¿cierto? B1 costaría, en otras palabras, 5. Por eso sería menos 5 más 10. ¿Por qué O menos cinco te lo menos digo? 10. ¿Por qué te lo digo? Porque es que tenés que tomarlo en ese recorrido. Es menos, mira, me cuidado. Sería B1 Ajá. menos B2. ¿Cuánto vale B2? Pues vale 10. Entonces, Por eso, sería entonces sería menos 5 menos 5 menos 10. menos 10. Exacto. ¿Cuánto te queda eso? Menos 5, ¿cierto? Ajá. Entonces, pero obviamente, pues en este caso es menos B1, ¿no? ¿Ya? Sí. Entonces, por eso es que se voltea el signo. ¿Ya? Ah, ya. Ahora vamos a mirar el otro lado. B1 menos B4. ¿Cuánto vale B4? Pues nosotros habíamos encontrado, no hemos encontrado lo que vale B4, ¿no? Entonces, pero aquí sí podemos calcularlo. ¿Cuánto vale B1? 5 No. Ojo con lo que estoy diciendo. menos 5. Menos 5, profe. Vamos a volver a repetir. Vamos a plantear las ecuaciones. Yo voy a comenzar desde el comienzo. ¿Cuánto vale B3? 0. ¿Listo? ¿Cuánto vale el potencial de B2 menos B3? 10. 10. Míralo acá. ¿Listo? Bueno. Porque B3 es 0. ¿Listo? ¿Está claro? Ahora saquemos B1 menos B2. ¿Cuánto vale? Lo que hay recorrido de aquí para acá, menos 5. ¿Está claro? ¿Está claro para ustedes o no? Ahora, yo lo puedo sacar también si considerara de que B1 sería igual a menos 5 más 10. ¿Cuánto queda eso? 5 voltios. Aquí está. Para que quede claro, lo estoy repitiendo. Luego voy a sacar B1 menos B4. ¿Cuánto cuesta B1 menos B4? En este momento está costando 8. ¿Ya? Pero en este caso, yo ya conozco B1. El que necesito conocer es B4. Entonces, como B1 vale 5 y quiero saber es cuánto vale B4, entonces en este caso B4 me costaría menos 3. Entonces, con estos valores, definiendo que B3 es este valor de acá, en 0, obviamente, pues esto da estas respuestas. ¿Qué pasa cuando la Tierra está acá? Entonces, el valor de la Tierra pues se ha movido de acá para acá. Entonces, las cosas van a cambiar porque el que vale ahorita B4, el que vale 0 ahorita es B4. Entonces, aquí plantear las ecuaciones va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Porque B1 menos B4, ¿cuánto vale? Pues ya sabemos que vale esto caída de aquí, 8. Porque B4 vale 0. Esto vale B1. ¿Cuánto vale B1 menos B2? Entonces, B1 menos B2 en este momento está costando menos 5. Así como está aquí caído esto. Pero como supuestamente B1 vale 8, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es encontrar el valor de B2 y obviamente B2 quedaría, como B1 ya vale, sabemos que vale 8, sería 8 más 5, 13. Eso vale B2. Ahí sería menos 5. Exactamente. No, pues que lo que ya. supuestamente es que pasamos B2 a sumar y menos 5, perdón, menos B2 que está restando pasa a sumar y 5 que está acá que está restando pasa a sumar. Entonces sería 8 y 5, 13. Ahorita, pues si revisamos, eso es lo que vale B1 y B2, considerando que este es B4 en 0. Ahora, con eso revisamos lo que es la caída potencial entre B2 y menos B3. ¿Cuánto cuesta todo eso? Pues yo ya sé 10. que esto vale 10, pero yo ya sé en términos de qué está expresado, ¿cierto? Porque ya lo que necesito conocer aquí es B3. ¿Cuánto vale B2? 13. Y obviamente
pues a 13 le voy a quitar en este momento 10 para que me quede V3 positivo y me quedan 3 voltios. Entonces, los resultados, como pueden apreciar, aquí por ejemplo, se asumió que V3 era 0, acá V3 no es 0. Acá se asumió que V4 era 0, acá V4 no es 0. Y si notan, ningún valor de obtención corresponde. ¿Sí está claro? ¿Sí? O sea, Sí. entre ellos no hay igualdad. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna pregunta? No por ahora. Bueno, entonces hablemos de los análisis de los nudos, ¿cierto? Entonces, en un análisis de nudos, pues es un método de manejo de tensiones de voltaje en un nodo. Es un método que ustedes lo que tienen que considerar es manejarlo de forma, digamos que analítica, y obviamente esto sistematiza la forma en cómo usted abstrae la forma, el mirar los potenciales en un circuito. Entonces, este método pues usa tensiones en vez de tensiones de elemento como variables de circuito. O sea, usa las tensiones de los nodos, o sea, son las caídas de potencial. Entonces, pues esto implica que usted trate de buscar el menor número de ecuaciones y de variables por resolver. Entonces, en este caso, el objetivo de este método de tensiones de nodo es calcular la tensión en todos los nodos con respecto a un punto de referencia. Obviamente, ¿en qué se tiene que basar cada uno de ustedes? En conocer muy bien la forma en cómo se interpretan acá las corrientes de Kirchhoff en un circuito que, por ejemplo, está intuyendo que tiene un manejo de mallas. Y de una vez, como está manejando corrientes, en este caso, y probablemente resistencias, va a tener lo que es la ley de Ohm. Ahora, hay unas fórmulas generales y unos métodos, unas metodologías para determinar esto. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues obviamente uno cuando está trabajando con métodos de resolución de circuitos, pues uno siempre coloca un punto de referencia para asignar las corrientes y los voltajes supuestamente determinados. Cuando uno asigna las corrientes en cada ramal a cada resistencia, uno sabe puntualmente que allí va a plantear una ecuación. Entonces la ley de corrientes de Kirchhoff, en este caso, supuestamente se van a, allí lo que le permite a uno es sacar un determinado número de ecuaciones. Entonces, cuando uno ya establece que hay ecuaciones, uno puede determinar que cada cosa tiene dispuesta una resistencia para escribir las corrientes en función de lo que usted está planteando, que son las ecuaciones de voltaje. Entonces, si esto lo tienen así determinado, obviamente, pues uno lo que hace es puntualmente es hacer sustitución y tratar de buscar la variable que no tiene y no estar dando vueltas para encontrar esas variables. Revisemos un poquito las cosas. Miren bien acá. Entonces, por ejemplo, dice acá, calcule las tensiones de nudo en la siguiente figura. Entonces, acá vemos que tenemos 3 resistencias en las cuales en los nodos de ella entran y salen corrientes. Entonces, ¿qué sería lo que habría que hacer acá, según el ejemplo demostrado? Según esto, pues lo primero que tenemos que considerar es elegir los puntos de referencia en donde uno va a colocar los valores de tensión y obviamente en este caso ser muy estratégicos. Si yo, por ejemplo, escojo los puntos de nodo así como están allí, por ejemplo, yo coloco el punto B1, el punto B2 y la tierra, así como está, ¿cuántos nodos me dan? Pues el número de nodos específicamente son 3. Entonces, con eso indicamos la cantidad de valores o de variables que vamos a encontrar. Por ejemplo, en este caso, por I1, por R1 pasa una corriente I1. Por R2, pues pasa una corriente I2. Y por R3 pasa una corriente I3. Entonces, ya sabemos eso, pero pues yo desde el punto que está uniendo la resistencia R1, R2 y la fuente de corriente IS1, voy a definir que allí hay un nodo. Y en ese nodo va a caer un potencial. En el punto donde se están uniendo la resistencia R2, R3 y la fuente de corriente S2, hay otro punto de potencial. Entonces, ya con esto dispuesto, lo que vamos a hacer es colocar las corrientes por cada paso de resistencia. O sea, por la resistencia 1 voy a decir que pasa una corriente I1. Por la resistencia 2, pues voy a decir que pasa una corriente I2. Y por la resistencia 3, pues voy a decir que pasa una corriente I3. ¿Esto en términos de qué?
esto hay que plantear ecuaciones, porque en este caso, para mí sería conocido la corriente IS sub 1 y la corriente IS sub 2, porque son de dos fuentes. Entonces, si planteamos como leyes de Kirchhoff de corrientes, en este caso, sabemos que en los nodos, por ejemplo en el nodo que está definido B1, en ese sentido, llega una ecuación IS sub 1, perdón, llega una corriente IS sub 1 y salen dos corrientes I2 e I1. Entonces, planteamos lo que se plantea en estas ecuaciones, que la suma de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes. Entonces, acá podríamos decir que IS sub 1 es igual a, obviamente, pongan cuidado, a I1 más I2. En el nodo que puntualmente, en el nodo que puntualmente vemos de B1, decimos que IS sub 1 es igual a I1 más I2 más IS sub 2. Y B2, en B2, yo digo en este caso que allí llegan ¿cuántas corrientes? Pues llegan I2 e IS sub 2. I2 más IS sub 2 es igual a I3. Entonces ya tengo yo dos ecuaciones. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, profe, si puede hacer el favor de volver un momentico la diapositiva, le tomo screenshot. ¿Listo? Listo, profe, ya, gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces acá, pues esto ya está determinado. Entonces ahorita, ¿qué vamos a hacer? El ejercicio está bien explicado. Luego, ¿qué tengo que hacer yo acá? Pues sencillo, ¿no? Digo, vamos a utilizar aquí las relaciones de voltaje y corriente de cada resistencia para describir las corrientes de cada rama en función ya de unos voltajes. Entonces, en este caso, sabemos nosotros decir aquí que obviamente pues que las fuentes de corriente independientes, en ese sentido, miren lo que están diciendo, ¿ya? Aportan básicamente, digamos que unos valores de referencia. Dice, aparte de las fuentes de corriente independientes, solo hay resistencias. Entonces, la relación de corrientes y voltajes se va a considerar con la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo se aplica la ley de Ohm? La ley de Ohm es muy simple. Uno siempre dice que la ley de Ohm es la diferencia entre un voltaje de entrada y un voltaje de salida sobre una resistencia. Entonces, por ejemplo, para R1 es muy fácil definirlo, porque yo diría que el voltaje B sub 1 menos tierra menos B sub 0 sobre R1 me da en ese caso la corriente I sub 1. Estoy aplicando la ley de Ohm. Para R2, por ejemplo, yo diría que B sub 1 menos B sub 2 sobre R2 me da la corriente I sub 2. Y para R3 sería B sub 2 menos 0 sobre R3. Ahí ya tendría yo planteadas las ecuaciones. Entonces ya tengo, en este caso, una suma de posibilidades más grande. Entonces ya con esto hablando y con esto determinado, por ejemplo, yo ya puedo decir que B1, ¿y cuánto vale I1? Pues I1 es el voltaje B1 sobre R1. ¿Cuánto vale I2? Pues I2 es el voltaje B sub 1 menos B sub 2 sobre R2. ¿Y cuánto vale I sub 3? Pues I sub 3 vale puntualmente B2 sobre R3. Entonces, nosotros ya habíamos planteado unas ecuaciones de nudos. No vemos la pantalla, profe. Bueno, entonces, No, profe, no para ve nada. continuar con esto, en este caso, pues compartamos pues esta situación y continuamos pues obviamente con lo que llevamos hasta el momento. Entonces acá, pues vamos a revisar un poco, vamos a continuar pues con el análisis que estamos haciendo. Entonces estamos hablando puntualmente de prescribir primero que todo lo que habíamos encontrado de las corrientes en función específicamente, en este caso, de los voltajes. Entonces, esto que está acá es una definición de corrientes, de corrientes sobre voltajes, y esta es una definición de nodos. Entonces, ahorita, ¿qué se puede hacer? Entonces, sobre este circuito, yo puedo coger estas ecuaciones y hacer reemplazos con estas ecuaciones que tengo acá sobre estas que están acá. Entonces, considerando esta parte, jovencitos, yo puedo plantear que la corriente I sub 1 ¿a qué es igual? Pues esta corriente I sub 1 es igual a I sub 2 más I1 que vale B1 sobre R1 más I2 que vale B1 menos B2 sobre R2. Entonces ya tengo esto en términos de estas variables. Y obviamente acá yo he planteado que IS sub 2 más I sub 2 es igual a I sub 3.
Entonces aquí por ejemplo vemos que I sub 2 le vamos a sumar IS sub 2, perdón, le vamos a sumar I sub 2, que vale B1 menos B2 sobre R2. Y esta suma de estas cosas es igual a B2 sobre R3. Entonces esto me da este tercer sistema de ecuaciones. Ahorita, ¿qué hay que hacer? Entonces comencemos a jugar con el arreglo de esto. Entonces, por ejemplo, yo ya ¿cuántas ecuaciones tengo planteadas? Pues yo ya tengo planteadas, potencialmente hablando, de acuerdo al n-1 tensiones del nudo, resolviendo las n-1 ecuaciones obtenidas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Pues yo podría expresar esto en términos de conductancias, ¿cierto? Por ejemplo, miremoslo de esta manera. Si yo lo voy a expresar en términos de conductancias, en este caso, pues obviamente me tocaría hacer aquí algunos manejos matemáticos. ¿Por qué? Porque yo podría, por ejemplo, plantear de la primera ecuación, decir que IS sub 1 menos IS sub 2, ¿a qué es igual? A B1 sobre R1 más B1 menos B2 sobre R2. Entonces, yo podría de acá, de la primera parte, podría considerar de pronto hacer una especie como de especificación de, mejor dicho, de sumar estas cosas de forma más diferente y encontrar y factorizar a B1 en términos de una conductancia G1 y G2 y a B2 en términos de una conductancia G2. O sea, esto saldría de resolver matemáticamente esto acá. En la otra parte, pues yo podría plantear, pues básicamente lo que se puede hacer acá. Yo podría decir que este B2 menos R3, este B2 menos R3, que es lo que está acá, se factorizaría y se dispondría en términos de conductancia con estos términos. Y todo sería igual a IS sub 2. En otras palabras, yo puedo plantear pasar esto al lado derecho a restar. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que esto implica que yo tengo que determinar en términos matriciales estos, porque yo ya tengo planteado esto en términos de conductancias y B1, y en términos de conductancias y B2. Entonces aquí yo tendría un sistema de ecuaciones. Este sistemita de ecuaciones pues ya me implica que es algo más fácil de resolver, porque yo ya tengo esto planteado. Esto ya, este IS sub 1 y IS sub 2, pues son valores conocidos porque son valores de fuentes, ¿cierto? Entonces, yo lo tendría que plantear hasta aquí. Entonces yo tendría aquí menos G2, que es el coeficiente de B sub 1, más, esta es una matriz, sería G1 más G2, que sería el término que está acá, menos G2, que es el término que está acá, menos G2, que es el término que está acá, y G1 y G3, que es el término, que es este término que representa esto, en este sistema de ecuaciones. ¿A qué son iguales? Por determinantes, iguales a B1 con respecto a B2. Y son iguales a esta referencia de corrientes por ecuaciones. Entonces, ya con esto, pues ya lo que toca es considerar es un método de resolución de esas ecuaciones. Y ya es más fácil. Bueno, entonces, vamos a mirar ahorita, de aquí en adelante, los análisis de nodos para circuitos con fuentes de tensión. Entonces, ese fue un ejemplo que puntualmente manejamos acá para especificar esa parte. Entonces, por ejemplo, esto tiene algunos casos. Entonces, miren lo que está sucediendo acá. Puntualmente, el caso 1 habla de que si la fuente de tensión está conectada entre el nodo de referencia y otro nodo cualquiera, pues se fija normalmente el valor de tensión último igual a la tensión de la fuente. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo que tenemos básicamente lo mismo. Yo tengo este circuito donde yo tengo este punto de referencia B1, tengo esta fuente B sub S y tengo tierra. Entonces, si yo me pongo a decir en este caso, ¿cuánto es el valor de B1? Pues el valor de B1 es lo que vale B sub S porque es lo que está cayendo de aquí a acá, entre esto y tierra. ¿Ya? Entonces, en ese caso, pues obviamente aquí lo que estamos tratando de buscar es de determinar específicamente, que es lo que se muestra acá, una recurrencia de cómo se tiene que plantear los términos de potenciales en paralelo en los circuitos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces, ahorita vamos a revisar, o sea, esto no tiene problema, ¿cierto? Vamos a revisar este ejemplo.
¿cierto? En este ejemplo hay planteados ¿cuántos nodos? 2. 3. 3. Bueno, 3 con Tenemos el tierra, B1, sí. el nodo de B1, el nodo El de de la B2 tierra. y el nodo de tierra. Hay 3 nodos. Entonces, ojo con esa parte, porque si yo me pongo a considerar, ya conocido este voltaje V sub S, yo ya sé cuál es la corriente que circunda de más a menos, en este caso, en esta resistencia. ¿Ya? Es más, de hecho, yo podría plantear ecuaciones para revisar las corrientes que pasan por R1, por R2 y por R3. Y de entrada y de antemano ya hay una fuente de corriente. Vamos a revisar cómo se resuelve esto. Miren bien. O sea que B1 es lo mismo que V sub S, fue lo que yo les dije hace un momento, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale B2? O sea, en B1 sabemos que el voltaje que llega allí, en este caso, ¿cierto?, que cae entre B1 y tierra es V sub S. El voltaje que cae en R1, básicamente, sería la definición formal de lo que es V sub S sobre R1. ¿Cierto? Pero es la corriente que pasaría por R1. Pongan cuidado. Entonces, aquí se están aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Por allá están diciendo, mira, es que supuestamente la corriente que pasa por I2, por R2, en este caso, más la corriente I sub S es igual a la corriente I sub 3. Así está, sí es cierto, y eso es cierto. ¿Ya? Entonces aquí uno ya aplicaría la ley de Ohm, porque supuestamente, en este caso, miren bien, ¿cierto? Aquí están diciendo I sub S es igual a una referencia de corrientes. Pues obviamente yo puedo definir que el voltaje que cae entre B1 y B2, en este caso, es V sub S menos B2. Sobre la resistencia, con esto hallo la corriente I sub 2. ¿Sí están entendiendo? ¿Y a qué debe de ser igual esto? Pues debe de ser igual al voltaje que hay en B2 sobre R3, que es la corriente que pasa I3. Entonces ya tendría yo resuelto prácticamente todo el problema. ¿Por qué? Porque es que I2 vale V sub S menos B2 e I3 vale B2 sobre R3. Este V sub S yo lo conozco porque es el valor de la fuente que sabemos que es B1. Entonces, ¿cuánto cuesta B2 realmente? ¿Cuánto cae aquí? Pues sencillamente se plantea de acuerdo a esto que está acá. Obviamente, pues esto se manipula matemáticamente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, de aquí yo extraigo a B2 y entiendo que, pues, para resolver para B2, esto me da todo este factor. Me gustaría que demostraran este problema para llegar acá. ¿Por qué? Porque en este caso, eso es una demostración, pero recuerden que los valores aquí hay valores conocidos. ¿Cuáles son los valores conocidos? El valor conocido que hay aquí es este, que es el voltaje de la fuente. El valor conocido que está acá es este, que es la corriente de fuente. Es lo único que hay que asumir. El resto, todo está. O sea, en este caso, ustedes dándole este valor y conociendo los valores de las resistencias, encuentran todo lo demás. Bueno, entonces, miremos ahorita de hacer un análisis de circuitos, pero ya con fuentes de tensión, que este es el segundo caso. En este caso, ya estamos diciendo nosotros puntualmente que la fuente de tensión está entre dos puntos, pero ninguno de ellos es la Tierra, o sea, ninguno de ellos es referencia. Entonces acá hay que considerar que hay una corriente circundante y se añade a esa ecuación precisamente una caída de potencial. Entonces, si ustedes notan, aquí es ¿cuánto vale V sub S? V sub S es igual a V1 menos V2. Eso es todo. Entonces, yo estoy midiendo el potencial que hay aquí menos el potencial que hay acá. Y eso es todo. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo. Y revisen un poquito. Entonces, acá tengo yo que necesito saber cuánto vale V sub S. Entonces, ¿qué debo de hacer aquí? O sea, V sub S es igual a V1 menos V2. Pero yo puedo indicar que V1 menos 0, ¿a qué es igual? Podría decir que es igual a V1 menos V2 más V2 menos 0. Porque estoy hablando de todo este pedazo. O sea, este punto que está aquí y este punto que está aquí
están en paralelo a todo esto. Vamos a revisar qué pasa con esto. Pongan cuidado. Bueno, eso es una extracción. Entonces acá estamos diciendo que la corriente que está saliendo, o sea, la corriente que baja por R2 es I sub 2, la corriente que sube por acá es la corriente de fuente, en este caso, o sea, a este nodo llega una corriente IS y sale una corriente I2 e IX. O sea, IS es igual a I2 más IX. ¿Ya? ¿Cuánto vale IX? Pues es la misma corriente de I1. Entonces, en otras palabras, yo puedo determinar que B sub S es igual a B1 menos B2. Entonces, yo ya con estas ecuaciones planteadas, entonces yo ya puedo decir, bueno, entonces yo ya sé que IS es igual a I1 más I2. Es que es lo normal, porque realmente esto es un punto de referencia. ¿Ya? Entonces aquí se aplica la ley de Ohm. Entonces sumamos puntualmente, la ley de voltaje, la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces yo reemplazo lo que vale I1 y reemplazo lo que vale I2. ¿Cuánto vale I1? I1 vale B1 sobre R1. ¿Cuánto vale I2? Pues vale B2 sobre R2. Aquí está. Entonces, yo puedo sumar estas dos cosas como conductancias. Digo acá, pues entonces IS es igual a G1 por B1 más G2 por B2. Entonces, acá están las ecuaciones que están implicadas. ¿Cuánto vale IS? G1 por B1. ¿Cuánto más G2 por B2? ¿Y cuánto vale B sub S? Vale B1 menos B2. Entonces, aquí tengo una referencia de ecuaciones en términos de voltajes y de corrientes. Entonces acá, por ejemplo, podemos resolver más fácil. Entonces yo ya puedo saber acá cuánto vale B1 y cuánto vale acá B2. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Jóvenes. No, profe. Ninguna. Entonces sigamos. Acá tengo yo puntualmente hablando que hay un análisis de nodos con circuitos de fuentes controladas. Cuando uno habla de fuentes controladas en los métodos de análisis, pues uno aplica básicamente la forma en cómo estas están planteando establecerse en el circuito y tener una referencia de, digamos, como de definición. O sea, una fuente controlada potencialmente está definida con unos parámetros, pero en función de otros. Entonces, una fuente controlada, por lo general, uno las encuentra en estos circuitos vistos como unos pequeños rombos, ¿no? En este caso, las fuentes controladas pueden ser controladas fuentes de voltaje y pueden ser fuentes de corriente. Entonces, eso es lo que básicamente está diciendo. Entonces, miremos este pequeño ejemplo. Noten acá una cosa. Acá tenemos una fuente de voltaje controlada por una corriente. O sea, aquí yo tengo que esta fuente de voltaje está en función de la corriente que pasa por acá. Entonces, me dicen a mí, calcúlese las tensiones de nudo en ese circuito. Entonces, esto es sencillo. Vamos a revisar cómo se calcula. ¿Cuántos nodos tiene ese circuito? 4. 2. ¿Cuál es 4? 1, 2. ¿Cuántos nudos? Nudos si hay 4. 1, 2, 3, 4. Mucho cuidado. Ojo con lo que estamos hablando. Hace rato hice la advertencia. Una cosa es un nudo y otra cosa es un nodo. A volar cabezas el profesor con eso. El nodo es donde supuestamente salen más de 2 caminos. Un nudo puede ser una unión que pueden ser de 2 caminos o de 3 caminos. Bueno, no importa. Equivocarse también vale. Entonces acá vamos a definir cuánto vale B1. Pues yo ya sé que B1 vale 8 voltios porque es B1 menos 0 igual a 8 voltios. ¿Está claro? Eso va acá en este punto. En este punto yo puedo plantear una ecuación de corrientes. Esta ecuación de corrientes puntualmente me dice a mí, miren bien lo que está pasando, que esto es raro, que la corriente IX más I1 más 2 es igual a ¿qué? A 0. ¿Entendieron? No. A ver. Es que no hemos dicho nada malo.
¿Ya? ¿Cuántas corrientes salen de aquí? ¿Cuántas corrientes salen de acá? 2, ¿Cuántas por Dios. 3. ¿Cuántas corrientes salen de ahí? Ninguna. Ninguna. Exactamente. ¿Por qué no? Porque es que todas llegan. Mire, esta va para allá, esta va para acá y esta viene para acá. ¿Cuáles son las que salen? La de 6 voltios, la de 6 ohms, la de No, IX. señor. Ella también llega a... bueno, no sé. Vamos a tener problemas. Ok. Porque en este nodo todas las corrientes llegan, ninguna sale. Entonces, como todas llegan y ninguna sale, ¿a qué es igual la suma? Acuérdense las leyes de corrientes de Kirchhoff. La suma de todas las corrientes que llegan es igual a la suma de todas las corrientes que salen. ¿Sí me han entendido? Entonces, ¿cuántas corrientes salen? Ninguna. Ninguna. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces espero que sí. Listo, profe, ya. Bueno, entonces ahorita ¿cuánto vale el punto de voltaje entre B3 y tierra? B3 menos 0 es igual a menos 3ix. Eso vale B3. ¿Qué sigue? Sencillo, ¿no? Pues tenemos que eliminar variables. Pues yo ya sé que B1 vale 8 voltios, entonces yo ya puedo decir que IX vale, por ejemplo, 8 menos B2 sobre 6. Entonces eso se lo puedo reemplazar en esa ecuación en donde supuestamente está IX y me da que I1 a qué es igual también a 3IX menos B2 sobre 3 es igual a qué? A 4 tercios menos un medio de volt, menos un medio B sub 2. Entonces, ya con esta situación, yo ya tengo B2. ¿Cuánto vale B2? En este caso. Entonces, usted saca de allí a B2, lo reemplaza y potencialmente si hace esas sustituciones en ese nudo, en el nudo 2, entonces se va a dar cuenta de que B2 vale 7 voltios. Si usted sustituye en el nodo 3, que es donde está B3, que le debe dar B2 sobre 2 más B3 igual a 4, pues es obvio que le va a dar, sabiendo que ya tiene B2, en este caso, pues entonces B3 ¿cuánto le va a dar? Pues B3 le va a dar un medio. Esos son los valores que están allí determinados dentro de esto. O sea, ¿qué toca hacer acá? Ah, bueno, entonces yo sí tengo que plantear la ecuación que me dice cómo llegar a los valores de los 7 voltios. Pero no es otra cosa sino que reemplazar. Pues porque es que le dicen allí, sustituyen las ecuaciones. ¿Qué es lo que tiene que sustituir en las ecuaciones? Es que usted tiene aquí por este lado, tiene I1. Sustitúyela aquí. O sea, aquí le queda I1 en términos, o sea, aquí ya es que ni siquiera I1. Entonces, le queda IX en términos de ¿qué? En términos de B2. De hecho, I1 le vale esto, en este caso. ¿Ya? Porque ya IX se sabe cuánto vale. ¿Ya? IX es esto. O sea, realmente yo lo que tengo que hacer es reemplazar y determinar los valores. O sea, eso ya es matemática de calculadora, de una persona que sea ordenada viendo los números. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ya voy a pasar a otra cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacer una pequeña pausa? Solamente, si hace la pausa, profe, lo puede dejar en la diapositiva anterior, por favor. Claro, aquí. Pues Gracias. sería muy interesante que se dieran cuenta cómo salió esta, ¿no? Lo que pasa es que, repito, esta ecuación que está acá se sustituyó acá. ¿Ya? Y eso fue todo. Y ya con esto se dieron cuenta cuánto valía B3. Y eso fue todo. ¿Está claro? ¿Van a hacer una pausa? Listo, profe. Epa, sí. Bueno, pausemos. Sí, profe, sí. Se me estaba yendo como la mano en el tiempo. Pero bueno. Oh, tú tranqui, profe. No, tranquilo. Bueno, sigamos acá. Bueno, entonces ya están relajaditos, ¿cierto? Entonces ya entendieron este problema. Entonces yo espero que lo repitan. Entonces ahorita entremos de lleno en lo que es el análisis de mallas.
En un análisis de mallas es muy, digamos que importante, jóvenes, que hagamos específicamente, pues en este caso, vamos a ver si nos quedan un tiempo para unos ejercicios y paremos en un momento, pues tener en cuenta lo que es un lazo, que un lazo puntualmente en este caso viene siendo la unión de un recorrido en el circuito, ya en este caso, ¿cierto? Y un lazo básicamente puede determinar, determinarse como un camino cerrado, o sea, dice que supuestamente tiene que empezar y terminar en el mismo nudo, sin pasar más de una vez por los puntos intermedios. O sea, ya mostramos un ejemplo. Y una malla es un lazo que no contiene ningún elemento en su interior. Es un lazo que no contiene elementos en su interior. Entonces, cuando ya estamos hablando de este tipo de cosas, pues ya tenemos que ver precisamente aplicarlo. Por eso es que yo quiero ser muy claro entre lo que es un punto de unión y un nodo, para que no se van a perder. Porque es que resulta que si yo les digo a ustedes cuántos nodos tiene este circuito, entonces efectivamente yo veo dos, este que estoy señalando y este que estoy señalando. Este tercer nodo es un punto de unión que también le podemos decir nodo, pero podríamos considerar que miren lo que está pasando en este circuito, cosa muy rara, pero puede pasar. Puede pasar de que en este punto del circuito la suma de la corriente A más la suma de la corriente A que es igual. Jóvenes. ¿Cero? Cero. Exactamente. Pero eso también implica, miren lo que está pasando en este circuito, en este punto que estoy señalando acá. ¿Cuál sería la ecuación que yo plantearía aquí? En este punto que estoy señalando. Entonces, aquí podría decir yo que I sub B más I sub C más I sub D, ¿a qué es igual? Jóvenes. Ahí sub A. Señor. Póngame pues cuidado. Póngame pues cuidado. Mire lo que está pasando acá. Yo puedo decir dos cosas. O sea, vamos a plantear ecuaciones. Porque resulta que... Y sub D es igual a I sub B más I O sub sea, C. I sub B más I sub C más I sub D, ¿a qué es igual en este punto? En ese punto, eso está diciéndonos que es igual a 0. Cero. Exactamente. Ahora, ¿cuánto? Planteemos una ecuación de corrientes aquí. Yo podría decir que aquí llega I sub D más I sub C igual a ¿quién? A I sub Sub A. Exactamente. Entonces vamos a mirar esto, pues obviamente, o sea, eso es un planteamiento. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta siempre las referencias que estamos aplicando acá. Entonces, definamos qué es una corriente de malla. ¿Y qué es básicamente eso? Entonces, una corriente de malla es una corriente convencional que recorre una determinada malla y por tanto, para poder ser corriente, tiene que tener un camino cerrado. ¿Sí me están entendiendo? Porque es que las corrientes no fluyen donde hay caminos abiertos, eso sí es obvio. ¿Me han entendido, jovencitos? Entonces, convencionalmente, uno a veces asume el paso de una corriente por una malla. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que uno lo asume? Porque eso sencillamente podría ser arbitrario, pero todo el tiempo yo he estado diciendo aquí, usemos una convención. Si vamos a usar una convención para las corrientes, usemos la convención de las manecillas del reloj. O sea, quiere decir que, pues puntualmente hablando, así como hablamos de que los potenciales van de más a menos, las corrientes van en ese sentido también. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces sigamos. Entonces, sencillamente, en un análisis de mallas, ustedes tienen que entender muchas cosas. Por ejemplo, en ese ejemplo de la primera parte, ¿cierto? Dice, pues aquí están haciendo un pequeño comentario. Dice, para un circuito dado, la relación entre las corrientes de rama y las corrientes de malla puede determinarse por una simple inspección. Inspección es que usted mire. Por ejemplo, acá, en este punto, I sub C más I sub D más I sub B, ¿a qué es igual? A 0. Y aquí en este punto,
A que es igual I sub C más I sub D, a I sub A. Entonces, básicamente, entonces, en ese caso, miren lo que está determinando. Se dice, en el ejemplo de la figura, las corrientes de rama valen I sub A, ¿cuánto vale? Pues digamos que en ese sentido, aquí estamos determinando que aquí hay una corriente. I sub A vale I sub I. ¿Cuánto vale I sub B? Pues I sub B viene en ese sentido, entonces debería de costar menos I sub I. ¿Cuánto cuesta I sub C? Pues I sub C viene en el sentido así, entonces vale I sub 2. Entonces, ¿cuánto costaría I sub D? Pues I sub D sería la diferencia entre I1 menos I2. ¿Por qué? Porque es lo mismo que vale I sub A. ¿Está claro? O sea, ¿sí están entendiendo? Mire, ¿cómo logro encontrar lo que vale I sub D? Sabemos que I sub D es la suma de lo que vale I sub C, que vale I sub 2. En este caso, obviamente, pues aquí, ¿qué va a suceder? Que a I sub A, que vale I sub 1, le quito I sub 2 y me da I sub D. Esto es lo que estoy planteando aquí. Eso fue lo que dije hace rato. Es esto, considerando estas convenciones. Entonces, pues obviamente, ya que nos queda hacer a nosotros aquí ejemplitos para que ustedes se diviertan. Esto es para divertirse, jóvenes. Entonces, vuelvo y hago otra pregunta. ¿Cuántos nodos hay acá? ¿Cuántos nodos hay aquí? 3. 1, 4. 1, 2, 3 y este que está acá, 4. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a considerar en este caso, con estas referencias que están aquí planteadas, que aquí, por ejemplo, en las referencias de la manecillas del reloj, esta corriente vale menos 3, acá esta corriente vale 5 y acá esta corriente vale 10. Entonces vamos a plantearlas con base en esto. Miren bien en el ejemplo, vamos suavecito. ¿Cuánto vale la corriente I sub A? I sub A se enfrenta al valor de menos 10, o sea que I sub A vale menos 10. ¿Entienden por qué? Por acá viene I sub A y por aquí se planteó I sub A. Sí, porque va al contrario. Exactamente. ¿Ya? Es en este ramal que vale esto. ¿Cuánto vale I sub B? Pues obviamente sabemos que I sub B, a I sub B es igual a I sub E más I sub A. O sea, en otras palabras, vale, ¿cuánto vale puntualmente I sub B? Pues vale I sub A, que vale 10, menos, ¿cuánto vale I sub E? Menos 3, menos 3, o sea que ¿cuánto Menos vale? 3. 13. ¿Está claro? Vamos a plantear cuánto cuesta I sub C. Pues I sub C, en este caso, puede valer I sub B más I sub D. O podemos decir en este caso que I sub A más I sub C más I sub F es igual a 0. Pero entonces, Pero esa almohada. ¿cómo, perdón? Pues entonces tenemos que plantear una cosa acá. ¿Cuánto vale I sub C? Pues ya sabemos que en este caso vale. Miremos cómo lo plantean acá. Supuestamente aquí están diciendo que vale 10, en este caso, menos 5. O sea, esta corriente que sube menos esta corriente que va. I sub C vale eso. 5 amperios. ¿Cuánto cuesta I sub D? I sub D sería menos 3 menos 5. ¿Cuánto cuesta en este caso? Menos 8. ¿Saben por qué se coloqué los dos valores? Porque es que están en términos de ellos, en términos de I sub E y en términos de I sub F. Eso vale I sub D. Y obviamente, pues I sub E pues vale menos 3 e I sub F pues vale 5. Ya, acabamos. O sea, tienen que entender que uno, pues obviamente esto tiene que analizarlo más lento. Está revisando pues que referenciamos los términos de unos valores en términos de otros, ¿cierto? Normalmente siempre consideren ustedes el planteamiento de los nodos. Esto tiene que ser exacto. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ninguna, ¿no? Sigamos. Ahora pasemos al análisis de mallas.
Eso es un método muy general para análisis de circuitos. Pues de hecho, allí están mencionando que no solamente tenemos en cuenta el concepto de la malla, sino que dentro de la malla vamos a considerar la medición de una corriente. Y la corriente de malla la vamos a determinar en vez de considerar una corriente de rama, que fue lo que hicimos ahorita. Y esa es la variable que vamos a considerar acá. Entonces, esa elección de variables, pues eso implica que cada vez que usted escoge muy bien las variables, pues reduce el número de ecuaciones que tiene que resolver. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el objetivo de plantear un esquema de corrientes de malla? Pues es calcular siempre corrientes con base a las mallas del circuito. Pero entonces, para llegar a esa situación, ¿qué se necesita plantear? Pues se necesita plantear voltajes en una malla y la ley de Ohm. Entonces, aquí la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm va a ser muy útil. Entonces, aquí hay básicamente otro método. Entonces, aquí hay como una especie de algoritmo para plantearlo. Entonces, se habla de corrientes de mallas, se asignan tensiones a cada elemento, se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff en las mallas y se van a tener, en ese caso, algunas ecuaciones. Se va a realizar obviamente se van a realizar unas especificaciones de corriente y de voltaje para poder describir, pues obviamente en este caso, en términos de qué están los voltajes y las corrientes de malla. Se va a hacer sustitución, o sea, obviamente tenemos que tener en cuenta de que pues tenemos unas variables que vamos a nosotros a determinar y vamos a calcular las corrientes, en ese caso resolviendo los circuitos y las ecuaciones que están allí inmersas. Ese es un algoritmo de cómo resolver un problema de estos. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo. Entonces, particularmente hablando, yo voy a plantear acá en las mallas de ese circuito unos resultados y unas ecuaciones. Y entonces, potencialmente, pues voy a determinar esa parte. Entonces, mírenlo cómo se asume esto. Entonces, uno plantea corrientes. Entonces, lo primero es asignar cuántas corrientes de malla se pueden asignar aquí. Pues aquí se asigna una corriente, dos corrientes. Aquí tenemos una malla doble. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo voy a considerar que para este circuito el número de corrientes planteadas por esta malla son 2, en este caso. ¿Listo? Entonces, obviamente, pues en cada elemento asignamos tensiones. Por ejemplo, vamos a asignar un voltaje que cae en R1, un voltaje que cae en R2 y un voltaje que cae en R3. Entonces ya tenemos en este caso cómo plantear las ecuaciones. Entonces revisemos en términos de voltajes cuánto cuesta esta malla y cuánto cuesta esta malla. Entonces en ese caso sabemos que obviamente para aplicar esa ley de voltajes de Kirchhoff en las mallas, pues vamos a tener unas ecuaciones donde la sumatoria de voltajes en un recorrido de una malla, ¿qué es igual? Pues es a 0. Entonces, ¿por qué sabemos que es 0? Porque tenemos que decir de acuerdo al recorrido cómo lo vamos a plantear. Entonces, ¿cómo va esta cuestión? Vamos a decir que B sub 1 más B sub 3 menos B sub S1, aquí es igual, pues a 0, porque esta es una malla. En el otro lado, ¿qué vamos a plantear? Pues vamos a plantear que B sub 2 más B sub S2 menos B sub 3 es igual a 0. Entonces ya tengo yo estas ecuaciones para plantear, en donde yo tengo puntualmente en común entre ambas ecuaciones una variable que se llama B sub 3. Si notan un poquito, los valores conocidos aquí son BS sub 1 y BS sub 2. Entonces yo ya tengo dos mallas. Entonces, con esa situación, pues yo voy a comenzar a plantear pues lo que yo puedo decir aquí. Si en la ecuación habíamos dicho que eso es una suma de voltajes, yo también puedo expresar esos voltajes en términos de las corrientes y en términos de las resistencias. Por ejemplo, acá B1 es igual a I1 por R1, porque es la corriente que pasa por acá. Yo puedo plantear que B2 es igual a I2 por R2. Y yo puedo plantear, pongan cuidado lo que va a pasar aquí en B3, que B3 es igual a I1 menos I2 por R3. Porque esa es la diferencia de la corriente que sube, que pasa, menos la que sube. Por el mismo elemento, en este caso determinado. Entonces tienen que tener cuidado con eso, porque eso es una diferencia en corrientes alrededor del mismo esquema compartido de la malla en el circuito.
Entonces, ya esto está definido. Pues yo ya tengo que B1 es igual a I1 por R1. B2 es igual a I2 por R2. Y B3 es igual a I1 menos I2 por R3. ¿Cuánto vale la malla B1? Pues tenemos que B1 es igual más B3 más B1 más B3 menos BS sub 1 es igual a 0. Y B2 más BS sub 2 menos B3 es igual a 0. Entonces, ¿uno qué hace? Que sustituya. Al sustituir, entonces esto va a quedar en términos de qué clase de cosas. Pues va a quedar en términos de corrientes y el voltaje conocido. Entonces acá podemos tener que I1 por R1 es B1 más B3 que vale I1 menos I2 por R3. ¿A igual a qué? A BS sub 1. Entonces aquí ya tengo la primera ecuación para resolver y unos términos. Entonces yo puedo explicar esto en términos ahorita, esto es en términos de resistencia, ¿sí saben, no? Entonces acá es lo mismo, ¿no? I2 por R2 es B2 menos, en este caso, B3 que vale I1 menos I2 por R3. ¿Igual a quién? A menos B sub, S sub 2. Entonces ya aquí con esto tenemos resuelto el problema. ¿A dónde queremos llegar nosotros? Entonces, en este caso, si uno ordena las ecuaciones, sabemos que, pues obviamente, este es un término, R1 más R2 es el término que le corresponde a I1, ¿cierto? Y R3 menos I2 es el término que le, perdón, y este término que está aquí es el término que le corresponde a esta línea, que es igual a I1, es igual a veces 1. Y la otra es menos R3, en este caso, que está acá, más R2 más R3 es el término que le corresponde a I2. O sea, aquí tenemos una variable, aquí tenemos la otra. ¿Igual a qué? Para lo que se ven igualado las ecuaciones. Entonces, en este caso, esto es una forma matricial de resolver ecuaciones de corrientes de malla. Entonces, aquí ya lo que nos resulte de resolver estos determinantes nos da los valores de I sub 1 e I sub 2. Obviamente, nosotros aquí tenemos que tener conocido estos valores. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? Bueno, entonces acá tenemos un análisis de malla, pero ya con circuitos con fuentes de corriente. Entonces, ¿qué sucede con fuentes de corriente? Entonces, en el primer caso, ¿qué nos dicen a nosotros? Si la fuente de corriente está en una rama que pertenece a una única malla, se fija la corriente en dicha malla igual a la corriente de fuente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hago esta referencia, pues yo sé que I1 es igual a IS, porque es la misma malla, o sea, en el mismo recorrido, o sea, ¿a qué sabe de la misma agua, del mismo río que pasa por la misma agua? Se trata de un fluido. Estos no son potenciales. O sea, esto es lo que por flujo de corriente, por movimiento de electrones, por lo que usted quiera decirle, siempre pasa por la misma malla en lazo cerrado, porque la corriente pasa en lazo cerrado. Entonces, miremos un ejemplo cualquiera. Aquí, por ejemplo, podemos plantear una ecuación de corriente de malla en este pequeño circuito. Esto es un circuito muy pequeño. De hecho, pues digamos que pongámosle a estos nombres. ¿Cuántos nodos hay acá? Pues yo diría que aquí hay un nodo y aquí hay otro nodito, así de importancia. Vamos a plantear las ecuaciones. Entonces, ¿cómo se plantean estas ecuaciones usando las leyes de voltaje de Kirchhoff? Por ejemplo, pues si yo voy a plantear acá los voltajes, yo puedo decir que B1 más B3 menos B sub S es igual a 0. En la malla 2, pues obviamente yo tengo, ¿qué clase de cosas? Pues tengo una corriente. Una corriente I sub 2, que es igual a ¿quién? A menos I sub S. En otras palabras, pues obviamente aquí no hay necesidad de aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff para la malla 2, porque tenemos una fuente de corriente. Entonces, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice, en ese caso, que lo que cae en B1 es igual a I1 por R1. Y lo que cae en B3 es igual a I1 menos I2 por R3. Entonces, aplicando acá la ley de Ohm, porque ya se sabe que la malla 2 pues tiene una ecuación de corriente muy simple.
Pues aquí podemos decir en ese caso que I1 más por R1 más I2 menos I1 menos I2 por R3 es igual a ¿quién? A B sub S, porque se ha reemplazado acá. Entonces, considerando esto, pues aquí ya es fácil encontrar, porque todos estos parámetros son conocidos. Entonces, ya sabemos nosotros acá que I2 es igual a I sub S, I2, perdón, es igual a menos I sub S. Entonces, aquí no es sino reemplazar. Entonces uno despeja de acá lo que cuesta la corriente I1. Y cuando uno encuentra, porque es que ya I2 se sabe quién es. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces I1 es igual a quién? A B sub S más R3 por I sub S sobre R1 más R3. O sea, textualmente hablando, la corriente I1 va a estar en términos de lo que diga R1 y lo que diga R3. Y eso es todo en ese caso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, esto es un tratamiento, pero para las corrientes que ahorita lo estábamos haciendo. Entonces decíamos nosotros que en este caso, en la primera parte decíamos que la corriente pasa por el mismo ramal. Pero acá vemos que tenemos una fuente de corriente entre dos ramales. Entonces aquí podemos plantear, de acuerdo a esto, que si consideramos las corrientes en el sentido que van las manecillas del reloj, esa corriente I sub S es igual, en este caso, pues obviamente por el recorrido que se tiene acá, pues obviamente aquí que nos estamos dando cuenta, que si yo de aquí sale I sub 1 y acá llega I sub 2, entonces I sub 1 es igual a I sub S más I sub 2. En otras palabras, I sub S es igual a I sub 1 menos I sub 2. Que se puede plantear lo mismo. Entonces es lo que estamos diciendo acá. Vamos a mirar esta misma cuestión, pero con esto planteado con una fuente de corriente aquí. Esto es una fuentecita de corriente. En este pequeño ejemplo, aquí podemos encontrar nosotros que por cada malla hemos asociado una corriente. Entonces tenemos la corriente I1 y la corriente I2. Entonces revisamos un poquito esta situación. Vamos a plantearla por ley de mallas y vamos a decir de nuevo, ¿cuánto vale el voltaje que cae en R1? Pues vale B sub 1. Vamos a sumar el voltaje que cae en la fuente de corriente, que es B sub X, menos B sub S. ¿A qué tiene que ser igual? Pues a 0. Eso en esta malla. ¿Qué pasa en la siguiente malla? Es decir, pues debe ser B2 más B3 menos B sub X. ¿Igual a quién? A 0. Entonces, si miramos un poquito las cosas, esta I sub S, o en otras palabras, pues esta I sub S se puede plantear, o sea, esta corriente llega aquí, aquí llega esta, y de acá sale esta. Entonces, I sub S, en este caso, se puede plantear como la corriente que llega aquí, que es igual a I2 menos I1. Entonces, uno elimina Bx pues sumando estas dos variables. Aquí es fácil resolver porque yo necesito sumar estas dos ecuaciones y aquí encuentro que si sumo esta ecuación más esta ecuación, pues Bx se cancela. Entonces me queda B1 más B2 más B3 igual a ¿quién? Ah, perdón. B1 más B2 más B3 menos B sub S igual a 0. Entonces, ya con esto dispuesto, se puede aplicar la ley de Ohm. ¿A qué es igual B1? I1 pero R1. ¿A qué es igual B2? A I2 por R2. ¿A qué es igual B3? I2 por R3. ¿A qué es igual, mejor dicho, igual a quién? A B sub S. Entonces, ya con esto, pues ya tenemos otra ecuación más. Y ya tendríamos una ecuación de menos I1 más I2, que es igual a I sub S. Entonces, ¿qué se podría hacer acá? Pues reemplazar. Así de sencillo. Entonces, ¿qué podríamos encontrar? En la otra ecuación decíamos que teníamos I1 por R1 factor de I2 por R2 más R3 igual a B sub S. En este caso, entonces, uno resuelve para, por ejemplo, para I1. ¿I1 a qué es igual? A I1 es igual a I sub 2 menos I sub S, ¿cierto? Y obviamente, pues, o lo puede reemplazar de acá. Entonces aquí está despejándose I sub 1, ¿cierto? Que está acá, que es lo que se han sacado de acá, ¿cierto? E I sub 2, que supuestamente es este término que está aquí. Bueno, ¿alguna pregunta?
Profe, ahí las incógnitas serían Claro, y claro, su es 2 que... y su uno porque No, no, en no, su no, S no. la dan y su Es S que la dan también, ¿o no, qué? no, no, En no, el mira. ejercicio Aquí real. el procedimiento habló de plantear unas corrientes que no conocemos. Y con base en eso, Ok, pues prácticamente se planteó todo el problema. Entonces, las incógnitas sí son I sub 1 y sub 2. Porque todo lo demás está determinado. Porque la corriente I sub S usted la debe de conocer. El voltaje B sub S usted lo debe de conocer. Y las resistencias, usted sabe cuánto valen. Exactamente. igual. Ok, Bueno, esa era la pregunta. Gracias. sigamos. Entonces, ahorita hablemos de lo que es un análisis de mallas para circuitos con fuentes controladas. Entonces, esto ya es otro paseo. Pero entonces, ya habíamos descrito nosotros que de forma muy parecida, el caso de análisis de nodos, cuando de pronto tenemos una fuente controlada, pues aplica el método de mallas igual, como si no hubiera fuentes controladas. Lo que pasa es que uno tiene que saber cómo referenciar esos valores. Entonces, como normalmente las variables de control son tensiones o voltajes y corrientes, pues estas se van a expresar en las corrientes de malla como están. A ver a dónde nos llevan. Entonces miremos, en este caso, un pequeño ejemplo. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos específicamente, miren bien, una cosa muy rara. Una fuente de corriente controlada por una corriente y su X que pasa por acá. ¿Ya? Entonces me dicen a mí, calcule la expresión de las corrientes de malla en el circuito que está en esta figura. Entonces aquí han planteado una corriente I sub 1 y una corriente I sub 2. Entonces, las ecuaciones de malla, por ejemplo, me advierten a mí que si voy a plantear la ley de voltaje de Kirchhoff, entonces aquí sumo menos 24 más B sub 1 igual a ¿quién? A 0. En esta malla. En la otra malla decimos, en este caso, que cuánto cuesta en ese sentido, bueno, aquí voltajes realmente no es tan fácil decirlo. Pero sí podemos decir que I sub 2 es igual a ¿quién? A menos 5 I sub X. Entonces, ya con esto planteado, pues en la primera parte aquí se puede decir cuánto vale B1. Aquí se puede plantear, por ejemplo, en este caso, cuánto vale I sub X. Entonces, uno expresa las tensiones con base en lo que uno conoce. Entonces, en este caso, en esta malla 1, uno tendría menos 24 más 32 I sub I. I sub 1. ¿Cierto? Es el voltaje que cae aquí, que es esto. ¿Igual a qué? A 0. En la otra malla uno dice menos 5i más 4i cuadrado, menos 5i1 más 4i2, perdón, es igual a ¿quién? A 0. Entonces, ¿qué toca hacer acá? Pues toca resolver. Por ejemplo, aquí sabemos que i1 es igual a menos 24 sobre 32. ¿Cierto? Número bien raro allí. Perdón, I1 es igual a 24 sobre 32. Ojo con este resultado. I2 es igual. Pues obviamente aquí se reemplaza lo que vale I1 y I2 sería lo que constar menos 5 I sub 1 sobre 4. Y eso es todo. Bueno. Vamos a hacer una pequeña comparativa entre ambos métodos y para pasar a hacer unos pequeños ejercicios. A ver si alcanzamos. Supuestamente, si tenemos un circuito, a uno se preguntará, bueno, ¿qué método es mejor o qué método es más eficiente? Entonces, en este caso, de momento, pues toca considerar que como primera medida encontremos cuáles son los factores que esencialmente definen a los circuitos o para poder que definen a los análisis. Uno tendría una naturaleza en especial del circuito que está tratando. Entonces, porque aquí lo clave es que usted no es que le dio por hacer análisis de nodos o análisis de mallas. Porque, pues en este caso, el método es clave porque uno tiene que elegir el menor número de ecuaciones, porque entre más ecuaciones tenga, pues más complicado.
Entonces, lo puntual de esto es que entre menos nudos, si hay menos nudos que mallas, pues el análisis es de nudos. Pero si hay más nudos que mallas, pues el análisis es de mallas. ¿Ya? Entonces, ¿qué se requiere para esto en general? Pues se requiere, primero que todo, es que uno plantee nodos, presencia de tensiones, porque eso puede ser, digamos que fácil, cuando uno está haciendo el análisis de nudos o nodal. Y también es importante partir del hecho de que hay análisis de corrientes. Perdón, análisis de corriente de malla, cuando de pronto el análisis sea de malla. Entonces, esos tipos de situaciones toca que se planteen. Porque, digamos que uno puede llegar al punto en que hay ciertos circuitos que solo se dejan analizar por el mismo método, ¿ya? De hecho, pues hay tipos de circuitos que son exigentes en cuanto a eso. Miremos esta malla que tiene, o este circuito acá, que tiene ciertas cosas. Fíjense bien, ¿cuántas fuentes de corriente tiene este circuito? Me están diciendo a mí que finalmente con estas fuentes de corriente y estos valores de esta resistencia, que calcule finalmente el valor de la resistencia R. Por acá están planteando una corriente I sub 0 de 0.5 amperios. Entonces, comencemos a revisar. En este caso. ¿Cuántos qué? Tiene dos. No, ¿Fuentes fuentes de corriente. potencia dijo, profe? Pues sí, eventualmente Ah. tiene dos. Pues si dije fuentes de potencia me equivoqué. Bueno, vamos a atacar el problema. Entonces colocamos ¿cuántas corrientes? 3. Entonces, ¿cuántos puntuales nodos hay reconocidos? Pues yo reconozco 1, 2, 3, 4 nodos. Entonces, pero acá dicen que hay 5 nudos. Nodo no es lo mismo que nudo. Ojo con esa parte. Entonces, aquí puede diferir un poco el análisis que yo estoy haciendo. Porque en mallas sí hay 3. Y las mallas me dan 3 ecuaciones. Entonces, de todas maneras, habiendo nodos o nudos o mallas, ¿qué análisis es más conveniente? El análisis más conveniente es el análisis de mallas porque hay menos ecuaciones. Porque al haber, en este caso, nudos, pues por lo mínimo, como mínimo hay 4 nudos. Y básicamente muchos más nudos, que en ese caso serían 5, y eso daría pie para encontrar 4 ecuaciones. Entonces, digamos que es importante aclarar esto. Porque yo, por ejemplo, ya puedo decir aquí que I1 vale 1 amperio. I2 vale 3 amperios. E I3 vale ¿cuánto? 0.5 amperios. Entonces ya tengo esos valores. Si sigo estas determinaciones y planteo las ecuaciones, yo puedo calcular R para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, que en esa malla es igual, primero pues planteamos las caídas de potencial. R por I3 menos I2, en este caso, más I3 menos I1 por 2, más 2i sub 3, que es igual a ¿quién? A 0. Esas son las caídas de voltaje allí. Entonces, allí pues uno puede despejar a R en términos de las corrientes que resultan, ¿cierto? Que son I3, I1 e I2. Entonces, después de eso, como yo puedo puntualmente plantear estas ecuaciones, yo ya puedo plantear la solución para el valor de R. ¿Cuánto cuesta R? Pues R cuesta 2 ohmios. ¿Ya? Porque pues obviamente lo que están haciendo allí es el reemplazo específico de cada una de esas variables que están allí inmersas. Bueno. ¿Alguna pregunta? Jovencitos, eso es hasta ahí el tema de esta parte de los análisis. Entonces voy a mostrarles a ustedes lo que hemos planteado por trabajar. Aquí está el pedazo de la clase. Todavía no hemos mirado. Perdón, pasa el favor de colocar la diapositiva, qué pena.
Ah, es que una vez que Espera se un toma el segundito, yo le screenshot. pongo a usted eso. Ve, ¿y las diapositivas no están ahí? Yo pensé que estaban ahí, ¿no? Sí, ahí están en la Claro. carpeta. Están en la carpeta que yo les puse allá arriba. Vamos a abrirla. Hace rato. Ah, si está en la carpeta. Ah, ok, ok. No, dale, profe. Si está en No, la no, sí, carpeta, dale, lógicamente en que el sí. Pues lío. espérate un momentico, la volvemos a abrir. Y no es que yo no la quiera volver a abrir, ¿no? Sino que No. la tuve que recuperar. Lo que pasa es que está precisamente, bueno, aquí vuelvo y la abro, ¿no? No es problema. Entonces, aquí hay unos ejercicios, jóvenes, planteados. Entonces, me voy a devolver a donde me está diciendo el joven. Esto ya lo acabamos, ¿no? Entonces, acá, sencillamente lo que tienen que hacer es, pues, eso es plantear las ecuaciones, ¿no? ¿Esta era la diapositiva que me estaba diciendo? Esta es la última. La última. Ah, ok, sí. Bueno, Listo, teacher. entonces, voy a hablar de los ejercicios. Entonces, aquí hay unos ejercicios. Dice, métodos de análisis de circuitos. Este ya es el tema 2. Supuestamente, en este caso, vamos a calcular las subidas y caídas de tensión aquí. Aquí se hace, en este ejercicio, háganlo por favor, tienen un análisis de nudos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué toca revisar? Pues que este es un nodo, que este nodo es este mismo nodo, que este punto que está aquí, pues obviamente se va a unir con este, y este punto que está aquí es este mismo que está acá. Entonces esto involucra, aquí están las respuestas entre otras cosas de estos ejercicios al final. Esto involucra que uno haga ciertos recorridos entre este ejercicio. Por ejemplo, este 2 también habla de lo mismo, ¿cierto? O sea, aquí tienen que escribir ecuaciones, tienen que calcular lo que se les pide. Probablemente en el examen yo coloque uno que otro problema puntual de estos, en este caso. Voy a mostrarles que al final, aquí están las respuestas, aquí están las soluciones. Y la forma en cómo se plantean, ¿cierto? ¿Qué sería importante? Pues a ver, para hacer un ejercicio de estos. Pues si quieren tomarlo, o sea, lo que pasa es que tendríamos que mirar la situación para poder que lo entreguen dentro de 8 días, ¿no? En este caso. Bueno, entonces vamos a colocar, como ustedes me estaban pidiendo un link de tareas. Entonces, o sea, para supuestamente pues corroborar esta parte. No, pero es que estos son los ejercicios de ahora. Entonces, ¿para qué los voy a bombardear con estos ejercicios? Es que estos son los ejercicios es que este tema, digamos que pues yo creería que lo dejaríamos para el segundo parcial. Profe, mejor. Sí, profe, mejor. Pues es que Más bien algo para repasar fuerte, no, profe, porque y donde yo les tiré darle todo esto fuerte por ese ese día, examen les después cuento de pues eso. que la debacle es grande. Lo que dije antes, va a volar cabeza, va a volar cabeza. Aquí tengo yo, pero estos sí están planteados desde eso ya les dije que los hicieran, ¿no? Esto les dije yo que los hicieran. Entonces de acá me hacen el favor y tráiganse, bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Como estos ejercicios son de repaso y aquí están las respuestas y en los libros hay respuestas, ustedes necesito que estos ejercicios lo hagan en un documento electrónico y me lo suben en un PDF al Moodle. Yo voy a colocar el link de entrega de tareas para este jueves en 8. El plazo máximo para entregarlos, o sea, estos los entregarían después del parcial. Esto costaría un porcentaje del parcial. Vamos a colocarle un peso. Esto puede costar del parcial, vamos a poner un peso, un 20%. Entonces la nota final sale del 80% del examen más el 20% de esto. Ahí les estoy regalando prácticamente esto. Pero la persona, o mejor dicho, ¿ustedes cuántos son? Vamos a colocarle a esto, voy a parar esto acá.